Muy buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de compartir con ustedes en esta mañana de este lunes 14 de septiembre de este año 2020. A Dios damos toda la gloria y toda la honra. Escucha usted su programa Buscando su Plenitud por medio de esta frecuencia 95.3 FM, Arca de Salvación Radio, la emisora cristiana de Puerto Plata. A través de la web nos puede sintonizar por medio de arcadesalvacionradio.org. En Buenos Aires, Argentina, a través de jesucristoviveradio.com. A quienes saludamos desde la República Dominicana. Saludos a los que nos sintonizan a través de la aplicación TuneIn. Queremos informarle a los hermanos, en este día no nos ha sido posible transmitir a través de Facebook debido a algunos inconvenientes técnicos. Pero damos gracias a Dios por todas las cosas. Él conoce todas las cosas. En este día, mis amados, luego de dar gracias al Señor por concedernos esta oportunidad y luego de saludarles a todos ustedes, quiero continuar compartiendo la parte número 2 acerca del Espíritu Santo, que es el tema que hemos estado tratando lunes tras lunes. El Espíritu Santo, parte número 2. En la primera parte vimos que el Espíritu Santo tiene ciertas características, las cuales pudimos comprobar por la misma Biblia. Y dentro de esas características, comprobamos que el Espíritu Santo es inteligente, tiene sentimientos. Pero hoy veremos algunas características más, y es que el Espíritu Santo tiene voluntad. Sí, ciertamente el Espíritu Santo tiene voluntad. Y 1 de Corintios, en su capítulo 12, versículo 11, nos muestra a nosotros o nos confirma lo que estamos hablando. Dice 1 de Corintios 12, 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí está expresada la voluntad del Espíritu Santo. Y esta voluntad es acorde a la voluntad de Dios. Pues el Espíritu Santo forma parte de nuestro Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo es Dios. Y este verso que acabamos de leer nos expresa, nos deja entrever a nosotros acerca de esta característica tan importante que es tener voluntad. Una característica que solamente una persona puede tener. Y usted notará, usted se dará cuenta a medida que vayamos avanzando y nos vayamos adentrando más y más en este estudio tan importante con relación al Espíritu Santo, que no es como muchos han expresado, y que toda teoría de que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios se ha de caer mediante lo que nos confirma la Biblia. Dentro de las características y que forman parte de la personalidad del Espíritu Santo, aparte de que tiene voluntad, podemos nosotros probar sus obras. Y las obras del Espíritu Santo han estado manifiestas aún desde antes de la creación. Primeramente, dentro de la manifestación de las obras del Espíritu Santo que podemos probar, está que Él enseña. Sí, el Espíritu Santo enseña.
El Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo comisiona. El Evangelio de Juan, en su capítulo 14, versículo 26, nos dará a nosotros a entender que el Espíritu Santo enseña. Juan 14, 26 nos dice: mas el Consolador, hablando del Espíritu Santo, y concomitantemente el mismo Señor Jesucristo menciona la expresión, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Para muchos, esta expresión no tiene quizás la validez de vida y se conforman solamente con decir que el Espíritu Santo está en sus vidas, pero no aprovechan la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. En otras palabras, si el Espíritu Santo nos enseña, es porque es maestro también. Si nos consuela, es porque ha sido enviado con esta capacidad, no solamente de consolarnos, sino también de enseñarnos. Y es por esto que Cristo dijo que el Espíritu Santo sería enviado en su nombre. Y dijo: y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero aparte de que nos enseña, también nos guía. Romanos capítulo 8, versículo 14, nos da a nosotros la confirmación de que Él nos guía. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En pocas palabras, en todo lo que estamos refiriendo en esta mañana, podemos entender que se cumple la palabra de que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, o lo que se conoce en griego como el Paracletos. Él es nuestra ayuda. Él es quien nos guía, quien nos enseña, pero también quien nos comisiona. Hechos capítulo 13, versículo 14, también nos confirma a nosotros que el Espíritu Santo comisiona. ¿Y qué es una comisión? Es un mandato que se nos da para realizar una obra o una tarea. Hechos 13:14 nos dice, 13:4, corrijo. Hechos capítulo 13, versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, y note usted que la palabra Espíritu Santo está en mayúscula. No se está refiriendo a cualquier espíritu. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Estamos hablando de los apóstoles, de los discípulos que en aquel tiempo estaban llevando el mensaje del Evangelio por diversas partes del mundo de aquel entonces. Y era el Espíritu Santo quien les guiaba, quien les enviaba, quien les dirigía. Pero hoy día para muchos, como muchas cosas se han convertido en un relajo, para muchos decir que el Espíritu Santo me envió a hacer tal o cual tarea resulta chocante, y algunos hasta dudan de lo que alguien puede estar diciendo.
Y puede suceder que ciertamente el Espíritu Santo haya comisionado, haya enviado a alguien o le haya dado una orden a alguien para hacer algo. Pero existen quienes no creen. ¿Por qué sucede esto? Porque muchos han tomado como un relajo el estar diciendo, el Espíritu Santo me dijo, cuando el Espíritu Santo no ha hablado. O Dios me dijo cuando Dios no ha hablado. O el Señor me dijo cuando el Señor no ha hablado. Y debemos tener cuidado con todo esto. Y es por esto que el Señor nos abre a nosotros las puertas y nos hace la invitación para que nosotros sostengamos una relación íntima con Él y podamos acercarnos más y más a Él. Entonces, así podremos conocerle más profundamente, más a fondo, y podremos aprender a discernir su voz. Y se hace necesario aprender a discernir la voz de Dios. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo es la voz de Dios? Bueno, dar una descripción específica sería un poco contradictorio. Porque sí, ciertamente Dios habla de manera audible, pero también nos habla por medio de su palabra. Y nos habla a través de diversas formas. Como Él quiera, como Él le plazca y como Él entienda que nosotros podemos asimilar que Él nos está hablando. Y cuando verdaderamente Dios nos está hablando, nosotros lo vamos a asimilar, lo vamos a recibir. Puede darse quizás un caso aislado de que alguien no entienda la voz de Dios. Y sucede mayormente en el caso de aquellos que no han recibido a Cristo, que por tener sus sentidos cauterizados no pueden discernir la voz de Dios. Pero la persona del Espíritu Santo, dentro de las obras que Él hace, aparte de enseñarnos, de guiarnos, de comisionarnos, manda a los hombres. O sea, le da órdenes a los hombres. Hechos en su capítulo 8, versículo 26, nos confirma lo que estamos hablando. Y estoy empleando todos estos pasajes bíblicos, pues no puedo yo hablar sobre el Espíritu Santo simplemente por una experiencia personal que haya vivido, que haya tenido. No se trata solamente de esto, sino que debemos también concatenar todo esto con la palabra del Señor. Hechos 8:26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Le dio una orden a Felipe. Le mandó para que éste descendiese a Jerusalén por un camino que el Espíritu Santo, le estaba indicando. No solamente manda a los hombres, sino que también refrena. En un momento determinado, el Espíritu Santo, dentro de las obras que hace, nos frena, nos refrena. Génesis capítulo 6 y versículo 3 nos dice: y dijo Dios, Génesis 6:3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En otras palabras, el Espíritu Santo
que es quien estaba actuando aquí y de quien se menciona aquí, se refrenó, se detuvo y dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre. Y esto es el Dios eterno hablando. El mismo Adonai hablando. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En otras palabras, hay una diferencia entre Dios y el hombre. Existe una diferencia entre el espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Porque ciertamente Dios es espíritu. Y no está limitado, no está sujeto por las leyes naturales a las cuales está sujeta el hombre. El hombre es carne y los días del hombre están contados. Están determinados los días de nuestro existir. Que de manera individual no sepamos cuál será nuestro tiempo en esta tierra, pero sí ciertamente contamos con esta limitación, mas Dios es eterno y habita desde la eternidad y hasta la eternidad. Y los días del hombre contados como mínimo, como dice el verso 3 de Génesis 6, 120 años. Y Dios tuvo que refrenarse. El Espíritu de Dios tuvo que refrenarse. Porque los caminos del hombre ciertamente eran incorrectos. El Espíritu de Dios también intercede. Y esto es parte de la obra del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 26, nos muestra a nosotros cómo el Espíritu de Dios, cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y hasta acá lo vamos a ir dejando en esta mañana. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el hecho de que el Espíritu Santo interceda por nosotros no quiere decir que nosotros tenemos que orarle al Espíritu Santo. Y sé que es una palabra chocante para muchos que ya han hecho un hábito de orarle al Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos enseña, y esto lo he dicho en otras ocasiones, y tendré que en lo adelante explicar esto de manera más detallada, la Biblia nos enseña que tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús.